Y en esta mañana quiero compartir un tema y quiero que ponga mucha atención. No voy a dar una predicación, voy a compartir un estudio bíblico. Y ojalá que usted tenga notas donde tomar, porque este tema es muy importante. Voy a leer el capítulo 2, versículo 12 de la carta a los Filipenses. Estamos estudiando con los pastores acá, que estudiamos los miércoles. Hemos estado estudiando la carta a los Filipenses. Y este fue un tema que tocó mi corazón de una manera especial. Y creo que todos nos tocó de alguna manera, los que estamos acá. Y está en el capítulo 2, el versículo 12. El versículo 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, amados hermanos. Hoy estoy usando, y tal vez podamos tener los textos allí, como ya lo tenemos, Alvarito. Gracias, Alvarito. Pero hoy voy a estar usando, por eso traje otra versión. La que tenemos allí es la Reina Valera, ¿verdad? Bien, hoy estoy usando la nueva versión internacional. Y dice la palabra de la siguiente manera: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. La Reina Valera dice ocúpense. En realidad, en esta parte, el verbo más correcto que usa la Biblia es ocúpense. Y acá me parece que la versión internacional sí tiene una cosita, porque da un poquito de confusión cuando está diciendo lleven a cabo su salvación. La pregunta es, ¿podemos llevar a cabo nosotros nuestra salvación? Bien, pues vamos a estar tocando este tema. El tema es ocupémonos de nuestra salvación. Así que voy a ir despacio. Si alguien tiene alguna pregunta, pues puede hacerlo. Es importante, hermanos, que entendamos la palabra. El apóstol Pablo, desde su encarcelamiento en Roma, su primer encarcelamiento, exhorta a los hermanos que estaban en la iglesia de Filipos a ocuparse con todo empeño y diligencia. Y la palabra no es en su salvación, con mucho temor y temblor. Y hay una pregunta que quiero hacerles. ¿Tendría en mente el apóstol Pablo desarrollar este tema a sus amados hermanos pensando en que ellos podrían salvarse? ¿O que su salvación, saben que en teología, y no voy a entrar en esos detalles, acá hay dos corrientes fuertes? Una es que la salvación se pierde. Dos, la salvación no se pierde. Yo no sé exactamente dónde está ubicado usted. Hemos escuchado eso muchas veces. Los grupos más radicales a veces están hablando, tenga cuidado porque depende cómo venga y depende lo que haga y se muere en ese momento, ¿para dónde va? Volado para allá. Bien, no vamos a entrar en esos términos teológicos, sí queremos desarrollar este tema de tal manera que podamos entenderlo. ¿Será que tendría en mente el apóstol al desarrollar este tema con sus amados hermanos o hijos espirituales? Lo que vemos en este pasaje es que no es una orden que él está dando, es un ruego, una súplica. Porque podemos decirle a alguien haga tal cosa, o si quiere hágalo. Es una súplica, pero la decisión corresponde a cada persona, a cada creyente. Es una súplica incesante. Le ruega, amados hijos, amada iglesia. Recuerdan que el apóstol Pablo había fundado esa iglesia guiado por el Señor. Un día que el Espíritu Santo le guió a ir allá, él pensaba ir a otro lado, pero el Espíritu Santo le guía a este lugar. Llega, no habían allí todavía sinagogas, no habían muchos judíos. Y un día sábado, que era cuando los judíos más radicales o los judíos realmente se reunían para hacer sus oraciones, era el día de reposo.
y generalmente cuando no había una sinagoga lo hacían a la orilla de un río donde el agua corriera. Pues Pablo se fue allí porque había un grupo de mujeres que estaban orando al Señor. ¿Entendían mucho? Posiblemente no. Sin embargo, el apóstol Pablo se va allá con Silas y predica. Y tuvo su primera conversión en el lugar. Para los estudiantes, ¿recuerdan quién fue la primera persona que se convirtió en Filipos? Una mujer que vendía telas de púrpura y qué sé yo, muy interesante, ¿recuerdan? Lidia. Y le lleva a su casa y así comienza la obra, pero luego se da un problema, porque una muchachita que tenía un espíritu de adivinación y que daba mucha plata a sus dueños, iba detrás de ellos diciendo: estos son hijos del Dios Altísimo y anuncian el camino del Señor. Posiblemente usted diría: qué bueno, está anunciando al pueblo que somos los hijos de Dios y que somos los verdaderos que anunciamos el siervo del Señor, el camino del Señor. Pero ¿qué hizo Pablo? Se dio la vuelta molesto y le reprendió el espíritu. Se lo sacó. No era un espíritu bueno. Aún los espíritus demoníacos, hermanos, pueden decir a veces ciertas verdades con ciertos propósitos. ¿Y qué pasó? ¿Recuerdan lo que ocurrió? Sí, ustedes lo han leído el pasaje, ¿no? Está en el capítulo 16 de Hechos, no lo vamos a leer. Pues los dueños, molestos porque se les fue la ganancia, acusaron a Pablo y a Silas, les dieron una paliza, los pusieron en la cárcel porque les arruinaron el negocio, porque en ese tiempo era tiempo de la esclavitud, era una sierva de su propiedad que producía. Hoy hay otras cosas que producen también. Hay otras cosas que producen. ¿Y recuerdan lo que ocurrió? Estaban heridos, golpeados. Y una de las cosas interesantes de esta carta a los filipenses, el tema central de la carta es el gozo de los cristianos. Y a veces pensamos que podemos gozarnos cuando todo va bien, pero están golpeados, maltratados, posiblemente con las heridas abiertas en la espalda. Los látigos en ese tiempo hacían heridas fuertes. ¿Y saben lo que estaban haciendo los hermanos? ¿Alguien recuerda? Estaban cantando, alabando al Señor en la cárcel, allá en la cárcel de más adentro. Y el Espíritu Santo se manifestó. Los presos oían. No les dijeron: cállense que queremos dormir. No, estaban escuchando los cantos. Y las cárceles, vino un terremoto, las cárceles fueron abiertas. Y ya ustedes conocen la historia, no les voy a seguir contando la historia. Léanlo, eso está en el libro de los Hechos. Y se convierte el carcelero, su familia. De hecho, para los que usan este pasaje para decir: cree tú y toda tu casa será salva, permítame decirle que tenga cuidado de usar ese pasaje, porque ese pasaje fue un pasaje dado al carcelero de Filipo, no para toda la iglesia hoy, pero puede ser una verdad para usted también, si usted lo cree, y Dios puede darte ese rema también a usted. Bien, pero ¿qué es lo que pasa con esto que estamos viendo? A estos fieles que están en la iglesia, el apóstol Pablo les ruega, les suplica que se ocupen de la obra de su salvación, o en su salvación. Era una iglesia fiel, hermanos. Era una iglesia comprometida con el Señor. Pablo tuvo que irse porque lo echaron de ahí, pero se queda, no lo dice en el estudio que estamos, él deja un hombre importante levantando esa iglesia, fortaleciéndola, animándola, que fue el doctor Lucas, que quedó por varios años ahí ocupándose de la iglesia de Filipos, en la ausencia de Pablo. Varios años quedó él y prácticamente fue el que estableció los fundamentos sólidos de esta congregación allí. Pero los hermanos amaban al apóstol Pablo, y la palabra nos dice que fue la única iglesia en toda la región de Macedonia que se ocupó de las necesidades de la obra y de sostener económicamente al apóstol Pablo. En el capítulo 4, el versículo 15, Pablo en su carta que les envía, toca y les exalta y les da gracias por esta situación, y dice, voy a leerlo para ustedes: y ustedes mismos, filipenses, saben
que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí, ¿qué es lo que dice en el principio de la obra del Evangelio? Cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Hay hermanos que siempre Dios les usa para bendecir la obra, porque no le damos a la gente, le damos al Señor. Ustedes han visto que yo soy un pastor que prácticamente aquí nunca estoy predicando pidiendo plata. Cuando usted le da, dele al Señor. No damos por obligación, ni damos con tristeza, ni damos para que Dios nos retribuya. Dios bendice al dador alegre. Amén. Al que da con alegría. Entonces, esta iglesia tenía muchas cualidades positivas, se ocupaban de la obra, se ocupaban de la economía en el ministerio del apóstol. A pesar de todas estas buenas cosas, el apóstol les pide encarecidamente que se ocupen en su salvación. ¿Por qué les diría eso? ¿Por qué tomaría esta actitud? Si lo leemos otra vez el pasaje, Alvarito, en la Reina Valera, que lo tenemos allí, leámoslo una vez más. Porque acá el texto que tenemos, ¿qué es lo que dice? No, el 15 no, el 2.12. El 2.12. Alguien que quiera leerlo con voz de trono. A ver, hermano Gustavo, quiere leerlo para todos nosotros. Usted tiene un buen micrófono ahí. Léalo desde la pantalla. ¿Ocúpense de qué? ¿Ocúpense de qué? ¿Ocúpense en qué? Es lo correcto. ¿Qué es lo que dice? Ocúpense en vuestra salvación. O sea, la salvación personal de cada uno. Ocúpense, no de ocúpense en vuestra salvación. Como dije, eran hermanos fieles, eran hermanos en fe, eran hermanos que amaban al Señor. ¿Y qué será lo que el apóstol Pablo está tratando de comunicar a estos hermanos? Por eso dije, tome nota, es interesante que usted tome nota sobre este tema. Casi nunca hablamos sobre esto, damos por sentado lo que la Biblia nos dice. Esto no es un pasaje fuera de contexto, van a darse cuenta que hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan del tema. Ahora quiero ir un poquito adelante. La palabra que usa acá, el verbo que usa acá es militao en el griego. Y esa palabra militao significa ocuparse. Ocuparse. Este verbo reúne dos valores importantes en su significado que tenemos que entender. Por un lado, tiene el sentido del interés en algo, inclinarse hacia esa cosa, hacia ese algo que nos interesa mucho y nos ocupamos de ello. Puede ser que usted tenga algo que quiere tener o qué sé yo y se ocupa hasta que quiera poder lograrlo. La otra cosa, el otro lado, es ejercitarse en algo. Ejercitarse en algo, practicarlo, incorporarlo a nuestra vida como un hábito. ¿Me entendieron? Se lo repito otra vez, a ver, ¿qué me entendió? Hermana Marta, ¿qué entendió usted? Bueno, ella tiene problemas en su garganta. ¿Alguien más que quiera ayudarnos? Hermana Lidia, ¿qué entendió usted? ¿Será que ella quiere un día
está emocionada por hacer ejercicio y se ocupa y dice un día voy a hacer ejercicio, o ya lo está haciendo. Ok, entonces la segunda parte dice ocuparse en algo que ya tenemos, que está con nosotros, y lo hacemos un estilo de vida, practicarlo, vivirlo. ¿Será que los filipenses estaban ocupados de muchas cosas? ¿Será que estamos pensando en la feria? Dijo la hermana Marta la hermana Katia ¿cuándo es, hermana Katia? El 3 de junio. ¿Qué vamos a traer? ¿Cuánto vamos a lograr? Y yo más o menos sé para qué quieren la plata. Felicitaciones. Pero, ¿será eso? ¿O será otra cosa como tiene la hermana Ana? Todos los sábados acá tiene una responsabilidad y lo ha hecho un hábito, una práctica. Vive de eso. Se ocupa en eso. Es importante para su vida. Venga alguien o no venga, ella viene. Lo tiene, está en su corazón, está en su ADN. Bien, quiero avanzar un poquito con esto. Significa ser un ejemplo en ocuparse de la lectura de la Biblia. El ocuparse en la salvación es un ejemplo para ocuparse de la lectura de la palabra, la exhortación, la enseñanza, el hacer una serie de cosas, el cuidar ese don que ha recibido, y ese don se llama, el don más precioso que puede haber, se llama salvación. Amén. No es algo que usted ganó. Nadie ganó la salvación. No es que está diciendo el apóstol Pablo, ustedes van a ganarse la salvación. Pero que está diciendo, ocúpense de eso. Ahora, el ejemplo que nos da acá del versículo 6 al versículo 11 del capítulo 2, él toma como ejemplo para ellos, o que ellos lo tomen, haya en vosotros, dice el versículo 6, el 5 creo más bien, dice el pasaje, de ustedes debe ser, esta versión es un poquito distinta, de ustedes debe ser como la actitud de ustedes debe ser como la que hubo en Cristo Jesús. O sea, ¿quién está tomando como ejemplo para que ellos también se ocupen de su salvación? A Cristo. Y dice el versículo 6, quien siendo por naturaleza Dios, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que hizo, se despojó. Al contrario, esta versión dice, se rebajó, haciéndose semejante a los siervos humanos. Y la palabra siervos ahí es doulos, esclavos. Haciéndose semejante a los esclavos de las personas. A un servidor, pero cuando estuvo como servidor, se humilló aún más y se hizo esclavo. Voluntariamente nadie lo esclavizó al Señor. Nadie lo obligó. Nadie le puso una sentencia si no lo hace. Voluntariamente se humilló a sí mismo y se humilló hasta la muerte de cruz. Jesús no tenía que morir en la cruz. Jesús venció el pecado. Jesús fue el único ser humano sobre esta tierra que jamás pecó. De hecho, allá en la transfiguración, en el monte Hermón, cuando se transfiguró delante de sus 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y estaban ahí Moisés y Elías. ¿Sabe qué hacían ellos? Estaban hablando sobre si Jesús moría en la cruz o se iba al cielo. Él había vencido. Jesús cumplió la ley y cumplió todo lo escrito de los profetas. Había vencido para irse al cielo sin morir. Alguien, si pudiera hacer eso, si pudiera cumplir los 10 mandamientos a cabalidad sin fallar en un solo punto, podría irse al cielo. Hay 2 caminos para ir al cielo. Uno es cumpliéndolos. ¿Y quién los ha cumplido? Nadie. Los hemos quebrado todos.
Y el que falla en un solo puntito se hace culpable de haberlo quebrado el 100%. Por lo tanto, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y lo que usted y yo merecíamos, amado hermano, ¿sabe qué era el infierno? Eso. Por lo tanto, nadie merece la salvación. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Y ese mismo capítulo dice que no hay justo ni siquiera uno. Solamente Jesús. Jesús podía irse al cielo sin morir. Pero si Jesús se hubiera ido al cielo sin morir, usted y yo iríamos al infierno. Aún Abraham, aún Moisés, todos. Porque nadie en el Antiguo Testamento se salvó. Los pecados fueron cubiertos. Cristo vino para salvar a los del Antiguo Testamento y salvarnos a nosotros también. Él vino para la salvación de la humanidad, de todos, aún de los que van a ir al infierno. Eso es lo que la palabra nos enseña. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Y la condenación, dice el versículo 18, no son tus pecados porque por tus pecados murió Cristo. Es rechazar la provisión de Dios, que se llama Jesús. Eso es lo que dice el versículo 18. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. ¿Y por qué? Por no haber creído. Esa es la condenación. Amén. Entonces, seguimos avanzando. Ya vimos que este verbo militado tiene estas dos connotaciones. Una es anhelar algo y quererlo y buscarlo, inclinarse hacia eso. El otro es ocuparse de eso, hacerlo, practicarlo, vivirlo, un estado de vida, incorporarlo a nuestra vida como nuestra razón de ser. Hacerlo cuando hablamos de una costumbre. Hay costumbres que tenemos que cuesta. ¿Cómo cuesta dejar, hermano, las costumbres? Hay costumbres buenas y malas, pero hay gente que las cosas que aprendimos están ahí aferradas y cuesta tanto dejarlo. Lo vemos en la cultura, lo vemos en todo. Usted ve a un extranjero y aunque viva en otra cultura, pero sigue teniendo sus costumbres. Bien, en este versículo, el capítulo 2 del 6 al 11, el ejemplo que toma Pablo para decirles a ellos: haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no lo tomó como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Primero se despojó de su divinidad, se despojó de todo su poder de Dios, se despojó de la vestimenta de Dios y se hizo hombre, como usted y como yo. Y estando en la condición de hombre se humilló aún más, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esta actitud Dios le exaltó por encima de todos los cielos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, porque toda la honra y toda la gloria es para el Señor. Bien, analicemos entonces algunos textos que tienen que ver con este tema. Entonces, ¿será que lo que está pensando el apóstol Pablo es que estos corintios y también ustedes como iglesia de Orotina, iglesia Betel, tienen que luchar para ganarse la salvación? ¿Será eso? Vamos a ir, mientras desarrollando el tema, vaya pensando en estas ideas. Mateo capítulo 24, el versículo 13. Por eso dije, no es un pasaje fuera de contexto, está en todo el contexto de la Biblia. Mateo capítulo 24, y no quiero darle quiero que lo vayamos descubriendo al andar a través de la Escritura. Mateo 24, 13. Son palabras de Jesús. Vea lo que dice Jesús. Pero el que se mantenga firme, dice esta versión, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. La Reina Valera dice que el que permaneciere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Qué va a pasar con él? Ese será salvo. ¿Y si no permanece? Y si se queda en el camino, decimos algo interesante. Lo importante no es comenzar bien. ¿Qué es lo importante? Terminar bien. Hay mucha gente que ha comenzado bien. La pregunta es,
y tenemos que analizar esto. ¿Será entonces que nos estamos ganando la salvación por nuestras buenas obras, por nuestras buenas acciones? ¿O será que la estamos perdiendo por nuestras malas acciones? Yo tengo que decirle una cosa interesante, amados hermanos. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de una palabra que se llama en el griego parakletos, que quiere decir, y la palabra que usamos es, ¿alguien lo recuerda? Sobre el Espíritu Santo. ¿Ah? Están muy calladitos. En realidad, esta palabra significa también no solamente el que está con nosotros, el que te guía y todo esto, sino que significa nuestro ayudador. Algunos hermanos piensan que el Espíritu Santo lo tiene que hacer todo en su vida. Pero la palabra ayudador que está allí es como usted tiene una yunta de bueyes. El Espíritu Santo tira por aquí y usted tira por aquí. Ayudador. Nos encanta pensar que el Espíritu Santo lo hace todo y que usted no hace nada. Dios te dio a ti el libre albedrío. Amén. El Espíritu Santo está ahí para ayudarte, no solamente para consolarte. Nuestro consolador sí quiere consolarte, pero hay algunos que no quieren ser consolados. Y a veces somos tan vagos espiritualmente que no queremos hacer nada. Las consecuencias van a venir. Él está ahí para ayudarte cuando tú quieres y cuando tú estás haciendo lo tuyo. Pues la salvación en la vida del creyente en la que tenemos que ocuparnos, permítame decirle que la salvación en sí mismo produce un efecto. Produce un efecto para crecer en el crecimiento espiritual, en la madurez espiritual, pero no por sí misma. Usted va a tener que hacer algo. Usted va a tener que ocuparse de eso. Hay gente que cree que ya son salvos y y viven como les da la gana. Para mí, algunos ni siquiera lo son. Porque si lo fueran, esa salvación produciría un efecto en su vida. Es como una mujer embarazada. Bueno, está embarazada, pues permítame decirle, aunque no haga nada, el estómago va a empezar a crecerle. Y van a empezar a ocurrir ciertas evidencias. Si tienes un cáncer, por así decirlo, terrible, a no ser que se haga algo en la medicina, te vas a morir. O que Dios te sane. Va a empezar a producir un efecto. La salvación empieza a pujar en tu vida. Empieza a través del Espíritu Santo a hacerte sentir que eres diferente, que hay algo nuevo en tu vida. Y está el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero si lo tiras allá, en un rincón, no contristéis al Espíritu Santo, dice la palabra. Y eso, ¿sabe quién puede contristar? Quiere decir arrinconarlo, aislarlo, maltratarlo. Puede hacer que en el salón de su casa, para tomar un ejemplo, usted está sentado en el primer lugar y al Espíritu Santo lo tiene allá arrinconado. O puede hacer que no tiene nada. Hoy, con el tiempo que estamos viviendo, las emociones y esto, y la gente le enseña a decir, repita esto, repite otro, y cuando hace eso, el Espíritu Santo se va a manifestar. Usted puede repetir todo lo que le venga en gana. Permítame decirle que si el Espíritu Santo no está ahí, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Me llamaba la atención lo que decía el canto, con solo decir el nombre de Jesús, depende cómo lo diga. Hay mucha gente que dice el nombre de Jesús y eso no sirve para nada, se convierte en un amuleto. Pero cuando tienes a Cristo en el corazón y el Espíritu Santo, ese nombre es poderoso. Recuerda aquellas personas, los que dijeron, en el nombre de Jesús a quien predica Pablo, le ordenaron a un demonio. Y el demonio le dijo, a Pablo conocemos y sabemos quién es Cristo, pero ustedes quiénes son. Y saltó sobre ellos y les dio una paliza. Así que no puedes andar solamente usando el nombre de Jesús, porque los demonios saben si Jesús está en tu corazón o no. Amén.
Entonces la salvación va a producir en el creyente ese deseo de leer la Biblia, ese deseo de crecer. Cada día debemos ser un poquito mejor. Pero si esa salvación no produce nada en tu vida, posiblemente ni la tengas. Posiblemente solamente seas religioso. Posiblemente solamente cambiaste de templo. Y te han enseñado a repetir como lora cosas. Así que debemos ocuparnos de nuestra salvación. Y esa salvación va a producir en usted. El creyente va a crecer, el creyente va a madurar, el creyente va a cambiar. La iglesia no es el mundo. No tome los ejemplos del mundo para meterlos a la iglesia, para aplicarlos a la vida cristiana. Podemos tomar alegorías, hermano, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. El mundo y sus placeres pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la Biblia. Y la palabra de Dios, Jesús dijo que esta palabra se cumpliría, que ni una jota ni una tilde dejaría de cumplirse si está operando en tu vida. Usted puede saberse la Biblia de memoria, pero si no tiene a Cristo en el corazón, no tiene nada. No tiene nada. Nada. Él es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad si está en nosotros. El Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, no usted ni yo. Podemos tener todo el argumento que sea, pero si Dios no toca la vida de esa persona, nada va a pasar. Usted le puede predicar la palabra y tenemos que hacerlo, es un mandato de Dios. Pero que las personas se vuelvan a Cristo va a depender de Él. Amén. Es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado. ¿Qué es lo que dice este versículo? El que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Los que están en mi mano, dice el capítulo 10 de Juan, nada ni nadie los arrancará. Los que están en mi mano. Pero si no estás en su mano, si estás a un lado, ¿qué pasó? Ajá. No están en la mano. Entonces, hay que permanecer, porque el estar en la mano del Señor te va a producir un deseo, algo. Debes crecer, debes esforzarte, debes caminar. ¿Qué es lo que dice el apóstol? Ocúpense en su salvación, ocúpense de estar en la mano del Señor, ocúpense de permanecer ahí hasta el fin. Veamos otro versículo. Aquí la clave en este pasaje es permanecer. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hasta que el Señor te llame a su presencia. Alguna gente está preocupada cuándo vendrá Cristo. No se preocupe cuándo vendrá Cristo. Cuando usted se muera, todo se acabó. Hace 2000 años el Señor dijo que eran los últimos tiempos y no ha venido. ¿Cuántos hermanos se han ido y están con Él? Así que deje preocuparse por cuándo va a venir el Señor. Preocúpese de caminar con el Señor, de estar en el Señor. Amén, de estar en su mano. Leamos otro pasaje sobre este compromiso que el apóstol Pablo nos habla en Corintios. Ahí tomo un pasaje que es una metáfora. Y no quiero estar hablando de la actitud de lo que en sí significaba, sino de la actitud que tenía la persona que estaba en eso. En 1 Corintios, capítulo 9, creo que una vez prediqué sobre eso en otro sentido, pero con la misma aplicación. Comenzando en el versículo 24 del capítulo 9 de 1 Corintios. Vea qué interesante lo que el apóstol Pablo está enseñando y se está tomando él mismo como ejemplo. Pero está tomando también otro que la gente conocía y era una práctica que se daba en su tiempo. Hoy se da de otra manera. Dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno se lleva el premio? ¿Y qué sigue diciendo? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Lo que se daba en ese tiempo en las carreras romanas, el premio que se daba era una coronita de hojas de laurel.
Hoy los premios donde venden los trofeos esto para la competencia, yo no sé cuánto han subido de precio. En aquel tiempo valían como 1.500, 2.000 pesos, qué sé yo. Tal vez ahora con la inflación valgan unos 5.000 pesos. O sea, ese trofeito que te ganaste ahí en una carrera o en una competencia o lo que sea, no lo puedes vender a nadie, no vale nada. Para usted vale. Para usted vale. Porque no es el trofeo, es lo que hay en tu corazón. Yo tomé el primer lugar. Y no es para que compitas con los otros, te esfuerza porque quieres ser el primero. Ojalá los cristianos quisiéramos ser el primero más cerca del Señor, no para competir con nadie, sino para sentir su presencia, para estar con Él. Alguien dijo una vez: si quiero ser cristiano, quiero ser el mejor cristiano, porque si quiero ser un electricista, quiero ser el mejor electricista, si quiero ser un atleta, quiero ser el mejor atleta. En el Señor deberíamos intentar siempre ser lo mejor para la gloria del Señor, pero también eso nos produce un gozo y un placer. No es para competir con otros, hermanos. De hecho, si te ganas el trofeito ese, ni valor tiene. Es baratito. Ahí te lo va a comprar. Tal vez si te ganas la Copa del Mundo, que dicen que es de oro, pues valdría mucho, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, no ese es el punto. ¿Y qué sigue diciendo el pasaje? Y quiero que veamos algunas cosas, porque aquí lo que vale en esto, el ejemplo que está tomando el apóstol Pablo, es el esfuerzo y el compromiso personal. Es practicar, entrenarte, mantenerte, es una disciplina. ¿Han visto lo que hacen los atletas? Se levantan a las 4 de la mañana y a veces antes a entrenar. Y todos los días, no hay fiesta, no hay nada, eso es lo más importante. Acá oramos los sábados a las 6 de la mañana y poquito viene porque dice: bueno, pastor, es que no pude levantarme de la cama. Bueno, disciplina, esfuerzo, por el deseo de estar en su presencia, de estar ahí con Él, caminar ahí con Él cada día. ¿Qué sigue diciendo el pasaje? Para que veamos entonces, vea estas cosas, el esfuerzo es lo que está diciendo. Y luego dice el versículo 25: todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder, no es el valor del premio. Nosotros, en cambio, uno que dura para siempre, eso es tu salvación, que la tienes ahí, guárdala, permanécela, que nunca se eche a perder, y esa salvación es estar en la presencia del Señor por la eternidad. Dice el 26: así que yo corro como quien no tiene, corro como quien no tiene meta. No lucho como quien golpea al aire. Más bien golpeo ¿a quién? La disciplina, ¿a quién es el que hay que poner en su lugar? A tu cuerpo. Ese es el que maneja la pereza, ese es el que maneja la irresponsabilidad, ese es el que maneja las ganas de no hacerlo. A ese es el que el diablo lo tiene controlado. Alguien dice por ahí que mente desocupada, taller del diablo. No quieres leer la Biblia, no quieres orar. Contra ese que tienes que luchar, no contra el hermano. Nadie tiene la culpa de su actitud. Lo que a usted le está pasando, quien tiene la culpa es usted mismo. Porque el Señor prometió bendecir al que le busca. Amén. Golpeo mi propio cuerpo, lo domino, dice esta versión. No sea que por haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. El apóstol Pablo no está diciendo que iba a quedar, pero él dice: si yo tomara esta actitud, posiblemente qué pena, qué vergüenza sería que yo soy el pastor de esta iglesia y un día usted me ve por ahí borracho con otra mujer, haciendo otras cosas, haciéndole algo a alguien. Qué pena, hermanos, qué pena. Yo sé que mi Redentor vive. No estoy confiando en mi fuerza, me esfuerzo lo que puedo, pero yo sé que estaré con Él un día, que no hay nada ni nadie que me pueda arrebatar de su mano. Amén. Lo único que yo decidí un día es estar en su mano, y ahora mi anhelo es permanecer. Ustedes ven, por ejemplo, estamos acá, alguien diría: pastor, ¿cómo es que usted se va a dar células? ¿Cómo es que usted se va a dar estudios bíblicos? ¿Cómo es que usted está
haciendo, discipulando gente en sus casas. Eso deberían de ser los hermanos de la iglesia. Yo no me preocupa qué deberían hacer los hermanos de la iglesia. Me preocupa qué tengo que hacer yo por amor a mi Señor. Amén. Por amor a mi Señor. Y no para ganar nada, ya lo tengo. Me ocupo en eso. Me ocupo en eso, hermanos. Eso me produce gozo, eso me produce paz. Mi vida es eso y hasta el último momento de mi vida quiero invertirlo caminando con mi Señor. No tengo una competencia con nadie. No me preocupe que alguien se levante y esté por encima y Dios lo ponga como pastor. Gloria a Dios, ojalá me supere. Porque nadie puede superarme en su presencia. Eso es mi actitud. Ojalá que usted tenga el mismo anhelo en su corazón. Eso es lo que el Pablo está enseñando a ellos. Acá el esfuerzo del atleta es su compromiso, apasionado. Podemos decirlo hasta obstinado a veces con ciertas cosas. Por lograr lo que te has propuesto. No estamos hablando simplemente de alguien aficionado que quiere hacer cosas. Es permanecer en esta palabra. La otra cosa que vemos ahí está en Hebreos, la carta a los Hebreos, el capítulo 2, el versículo 1 al 3. Y vea qué interesante este pasaje. Posiblemente usted lo haya leído y a veces lo leemos y no entendemos lo que dice. Voy a explicárselo. Dice la palabra de la siguiente manera: por eso es necesario que prestemos más atención. Hebreos 2:1. Por eso es necesario que prestemos más atención o más oído más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Vea qué interesante. No sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió justo castigo, está hablando de la ley. Dice el versículo 3. Una pregunta. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice? ¿Alguien quiere leerlo en voz alta? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Y qué dice ahí? El versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poco? Y ahí nos dice la salud. Lo que está la traducción ahí, porque saben una cosa, salvación y salud es la misma palabra. No hay dos palabras, no hay una palabra para sanidad y otra palabra para salvación. En el griego es la misma. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, ¿es posible? Bueno, dos posibilidades. Si tienes algo precioso, no lo descuidas. Si no tienes eso, seguro no te importa. Si no lo tienes, algo precioso, seguro no te importa que lo cuide el que lo tiene. ¿Cómo escaparemos nosotros? Ahora, ¿qué está hablando? Estará hablando de descuidar propiamente la salvación. Permítame decirle que el original griego lo que dice es lo siguiente. Está poniendo un contraste entre la ley de Moisés y el evangelio. Los que fueron negligentes con el mandamiento de la ley de Moisés, del mandamiento de Dios, quedaron muertos en el desierto. Pues de la misma manera, muchos que son negligentes con el evangelio, ¿sabe lo que significa evangelio? No es una religión, significa buenas noticias. Buenas nuevas que se originaron en el corazón de Dios. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que usted estaba perdido y que ahora en Cristo puede ser salvo. Y que la salvación está por recibir a Cristo en el corazón, no por obras, para que nadie se jacte, dice Efesios capítulo 2. Pues por gracia somos salvos. Y esto no de vosotros, 2, 8 y 9. Pues es un don o un regalo de Dios.
Y por eso en el capítulo 3 de Juan, el versículo 18, dice que el que no cree en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es el Verbo que se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. San Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, la palabra. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Pero en el versículo 14 dice: y ese Verbo, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria de Dios manifestada en el Hijo. Así que cuando rechazamos el Evangelio, la gloria de Dios, el ministerio, el mensaje de Dios para su vida, entonces te quedas en el camino. Si los que menospreciaron la ley recibieron justo castigo, la ley que Dios dio a través de Moisés, ¿cuánto más el Evangelio que se llama Cristo Jesús, la palabra que se encarnó? La palabra que se encarnó, que dejó su trono de gloria y vino a buscarte, que se hizo hombre y se humilló aún más para darte el ejemplo. Así que, amados hermanos, me preocupa tanto cuando solamente vivimos una vida de religiosidad. Venimos a la iglesia y nos vamos. Eso es algo personal. Ocúpate en tu salvación. Nadie se puede ocupar de tu salvación, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu mamá, ni tu padre, ni tu hijo, ni tu hermano, ni tu tío. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Y en eso tiene que ocuparse usted. Si lo tiene, ocúpese. Hágalo. Hágalo una práctica. Hágalo su vida. Hágalo su forma de vida todos los días. Por eso el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ocúpese. Dele tiempo a sus negocios, claro, pero eso no es lo más importante. Dele tiempo a su familia, sí es importante, pero no es lo más importante. Dele tiempo a su trabajo, sí. Gracias a Dios por el trabajo, pero no es lo más importante. Me preocupa cuando la gente: no voy a la iglesia porque no tengo tiempo, porque me llegó fulanito, me llegó, y todos los domingos el diablo le mandará a alguien. Eso significa que el evangelio no es lo más importante para usted. Y no se está ocupando de eso. Se está ocupando de otras cosas y el diablo sabe dónde está su fuerte. ¿Cuánta gente solamente le vemos en la iglesia cuando tiene que hacer algo? ¿Dónde está el resto del tiempo? Es problema de ellos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que cuando vemos que ese día se acerca, exhortémonos y estemos juntos. Porque para mí, y debe ser para usted, dígalo para usted, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia, porque nos vamos con el Señor. Eso es lo que significa, amados hermanos, ocuparnos de nuestra salvación. Se trata de vivir en lo más profundo con el Señor. Y quiero tomar un último pasaje que está en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 5 al 8. Mire qué interesante lo que el apóstol dice a la iglesia en este tiempo de la dispersión. Comienza diciendo de la siguiente manera. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. Y a su virtud, ¿qué? Entendimiento o conocimiento. Al entendimiento, ¿qué? Dominio propio. Y al dominio propio, ¿qué hay que añadirle? Paciencia. Y a la paciencia, dice esta versión, devoción a Dios. Y a la devoción a Dios, afecto fraternal a los hermanos, la relación entre nosotros, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, que hay que añadirle lo más hermoso, que no es un don, que es Dios mismo, amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y cuando tenemos a Cristo, el amor de Dios fluye
en su vida, porque el Espíritu Santo fue derramado en amor en sus corazones. Romanos 5:5. Amén. Fue derramado, está allí. Por eso, cuando la gente dice que en esa iglesia no hay amor, eso es una herejía. Puede ser la iglesia más pecadora, pero allí hay creyentes. Y si allí hay creyentes, ahí hay amor, porque ahí está Dios. Dios es amor. Tal vez el que no tiene amor es usted, porque tal vez no tiene a Cristo. Y entonces está más preocupado por el yo, por si te tratan bien, por si te dicen una grosería. ¿Cuántas groserías nos dicen? Como pastor acá, usted no sabe cuántas veces la gente llega ahí y algunos terminan madreándome muchas veces porque no les doy lo que quieren. ¿Y qué voy a hacer? Bendecirles. Amén. Las palabras no tienen más poder que el que les das. Así que tenemos que hacerlo. Podríamos decirles una serie de cosas, insultarlos o qué sé yo, llamar a la policía. ¿Para qué, hermanos? Afecto fraternal y el amor de Dios debe estar morando en nuestros corazones cada día. Y luego dice el versículo 8, porque estas cualidades, si abundan, ¿en quién? En ustedes. Diga, si estas cualidades abundan en mí. La pregunta que usted tiene que hacerlo, que no tiene que respondérsela a nadie, sino a usted mismo. ¿Tengo estas cualidades y están abundando? ¿Están creciendo? ¿O no tengo ninguna? Si estas cualidades no están en su vida, empiece a orar. Empiece a buscar, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, el cual dará abundantemente al que se lo pide, hermanos. A veces nos gusta oír, permítame decirle que a veces la gente, perdón hermanos, se los digo con toda la sinceridad, a veces me llenan el teléfono con cosas que recogen del internet. No me ponga las cosas que recoge de internet, póngame la experiencia de su vida. Usted, deje de estar repitiendo lo que otros dicen ahí. El internet tiene un montón de cosas ahí. Viva usted una vida cristiana con el Señor. Deje que la gente mire a Cristo a través de su vida, de su andar con el Señor. El internet tiene cosas buenas, pero el internet también tiene muchas cosas que no sirven para nada, simplemente para llenar el teléfono. Hay gente que le dice esto, si usted lo repite a 10 personas, Dios te va a decir mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Vive la vida con Cristo. Entra en la presencia del Señor cada día. Porque si estas cualidades abundan en ustedes, les harán ¿qué? Crecer. Dice esta versión que tengo acá, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean, dice esta versión, inútiles e improductivos. Dios quiere que seamos productivos. En el capítulo 15 de Juan dice que el que lleva fruto, aunque sea un frutito, Dios a través de tu Espíritu Santo te limpia para que lleves más frutos. Pero el que no lleva nada, solo hojas, lo maldecirá como la higuera para que se seque. Y Lucas dice esto. El hortelano cuando dice esta higuera, mira, años no produce nada, córtala. Y el que se ocupaba del jardín dijo, Señor, dame un chancecito, le voy a echar agüita, le voy a echar abono y eso para que produzca. Y si el próximo año no echa nada, la cortamos. ¿Sabes lo que dice Mateo? El árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego para que arda. Y dice algo más, el hacha ya está puesta en el tronco del árbol. El árbol que no da fruto es cortado. Ahora sí entendemos lo que significa ocuparse de nuestra salvación. Hay que dar frutos. Hay que dar fruto. Cuando empiezas a dar un frutito, uno, el Señor te limpiará a través de tu Espíritu Santo y llevarás 2, llevarás 3 y llevarás fruto. Ese fruto que viene del Espíritu de Dios. Eso significa ocuparse de nuestra salvación. Si no solamente estamos siendo religiosos, estamos en la iglesia, venimos al culto, nos vamos. Y tal vez, si solamente te ocupas de eso, no vaya a ser que cuando sales a la puerta alguien te dice una grosería y tú le dices otra y
crezcamos. Pablo le suplica a los hermanos de Efesios, de Filipenses, estos hermanos que tenían fe, estos hermanos que daban de su plata para la obra, que se ocupaban de él. Él todavía les dice: ocúpense con temor y temblor. Y esto no es miedo, es reverencia. ¿Cuántas veces hemos perdido la reverencia delante del Señor? Comportémonos como Él es digno, reverentemente, pero a veces, bueno, como el que dice: de por sí lo hago para el Señor. Oiga, las cosas para el Señor tienen que ser de la mejor manera. Y termino con esto. Había una iglesia, no les voy a decir cuál, es una iglesia que ustedes la conocen, muy amigo. Hubo un tiempo que enseñaban y decían, a veces los hermanos, dice, cuando echan el billetillo, lo hacen así un puño para echarlo. Y yo no estoy diciendo que eso era que era bíblico ni nada. El pastor decía: cuando eche el billete, eche el buen billete, ojalá el más planchadito que tiene, échelo con cuidado, es para el Señor de la mejor manera. No eche así, porque cuando lo eche todo arrugado, lo que usted está mostrando es que de por sí ni le importa. Yo no estoy diciendo que usted se va a salvar por el billete o lo que sea. Usted es salvo si tiene a Cristo en el corazón. Pero lo que hagas para el Señor, hazlo de la mejor manera. No compitas con nadie. Las hermanas, yo admiro las hermanas que limpian acá. Hay hermanas que lo hacen con un cariño. Yo entro a la oficina y les veo y oro en mi corazón. Le digo: Señor, bendícele. Pero si usted solamente le da para allá y para acá, de por sí hay que terminar con esta cosa. Yo creo que la cosa será peor para usted, porque lo está haciendo para el Señor. Y eso solo el Señor lo sabe y está en su corazón. Eso solo el Señor lo sabe y está en su corazón. Los que cantan acá, hágalo para el Señor, para bendecir a la iglesia. Porque Dios no quiere acá artistas. Dios quiere personas que le glorifiquen. Los artistas están en el mundo. Hagámoslo para la gloria de Dios. Tal vez no cantes tan bonito, pero cuando cantas el Espíritu Santo puede tomar eso y nos hace llorar, porque es la obra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con esta palabra? Ocupémonos en nuestra salvación. Ocupémonos de lo que Dios te dio ya, que está en tus manos. Cuando llega la semana, ojalá que los cultos de oración, no es para que veamos mucha gente, que los cultos de oración es porque usted viene acá para estar en su presencia, no solamente para recibir bendición, sino para que a través de su vida Dios bendiga a otros, que usted pueda interceder, que usted pueda orar por la sanidad de la gente, que Dios pueda glorificarse, que Dios pueda tocar las vidas de esas personas que están endurecidas y vengan a Cristo por la palabra, tal vez no es ni la suya, por la palabra que Dios está dando a través de otra persona. Recuerden, uno pone la semilla, otro lo riega, pero el crecimiento lo da Dios. Somos el cuerpo, todos unidos. Unos oran, otros siembran, otros riegan y la gloria sea para Cristo. Amén. ¿Qué les parece? Ocupémonos de nuestra salvación. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? Tienes dos opciones. Una es botarla como una predicación más. Otra es atesorarla y empezar a decirle: Señor, yo quiero vivir tu palabra. Yo quiero que esa salvación en mi vida crezca y se multiplique en frutos. Yo quiero que el mundo te vea a ti a través de mi vida, no para que yo reciba gloria, para que tú recibas la honra y la gloria cada día. Y entonces no seremos la mejor iglesia de Orotina, ni nos preocupa ser la mejor iglesia de Orotina. Nos preocupa ser una iglesia que vive para la gloria de Dios. Amén. Oremos por los demás pastores, oremos por los líderes. No entre en competencia diciendo: en mi iglesia sí, realmente aquí sí se mueve el Espíritu Santo. No se preocupe, el Espíritu Santo se mueve en su corazón. Amén. Y si se está moviendo en su corazón, se moverá en la iglesia. Póngase sobre sus pies, vamos a orar, dele la gloria al Señor, amado hermano. Amado hermano, ¿sabe una cosa, hermanos? A mí me preocupa cuando ustedes aplauden. Yo no quiero pensar que lo hacen para mí, hágalo para el Señor, de veras. Dígale: Señor, la honra y la gloria es para ti, Señor. Dígaselo también con sus labios: Señor, te alabamos porque tenemos esa oportunidad de conocerte, de experimentarte. Un día, Señor, viniste a nuestra vida. Un día tú me encontraste porque estaba perdido. No es que yo te amé,
sino que tú me amaste primero y ahora tu amor fluye. Quiero ocuparme en mi salvación. Quiero ocuparme cada día. Y de ya declaro, Señor, que en tu fuerza, en tu fortaleza, con tu ayuda, permaneceré hasta el fin. Y nunca voy a apartarme. Nada ni nadie va a apartarme, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? No hay nada, hermanos, ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni la pobreza, ni la miseria. El apóstol Pablo dijo: estoy acostumbrado a tener abundancia como a tener pobreza, y todo para la gloria de Dios. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Que pasen un excelente domingo, y ojalá esta palabra esté ahí en su corazón, meditando. Recuerden, el martes, líderes, martes. Dios me los bendiga.